Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Bandas Doradas, el juego de las mujeres que consiguieron detener a un ejército. Voy a hacer un vídeo muy cortito para explicaros algunas de las últimas evoluciones que ha sufrido el juego en las últimas fechas. Hay un cambio que es muy pequeñito, hay otro cambio que es un poquito más grande y luego ya está el mega cambio que vamos a ver al final del vídeo y que seguro que os va a hacer ilusión. El primero es más estético, funcional, ergonómico. Las tropas enemigas, es verdad que cuando se acumulaban muchas, pues hacía que subieran como un pegote de cartas que hiciera, no tanto en Tabletop Simulator, porque aquí podemos organizar las cartas como queramos, pero en la copia física del juego, que existe y es la que tengo yo y que la que utilizo para llevar a diferentes sitios, pues esto era un poco engorroso. Entonces he reducido el tamaño de estas cartas, ¿vale? Son unas cartas más pequeñitas y eso hace que sea muchísimo más manejable, la información se sigue leyendo bien y bueno, pues un cambio un poco quirúrgico dentro del juego. El siguiente cambio ya mayor es que he introducido Bandas Doradas estaba concebido inicialmente para 1 a 2 jugadores y ya podemos decir que ya es para 3 jugadores. He conseguido introducir algún cambios muy pequeños para hacer que el juego fluyera a 3. Lo he probado con jugadores, yo solo y la verdad es que le sienta muy bien. La partida obviamente se amplía de duración pero tampoco es excesivo. De hecho la simbiosis que se da entre cada uno de los jugadores es muy interesante y lo he hecho a través de lo siguiente, vais a ver, cambiando el orden de turno. En el orden de turno, cuando juegas en solitario, las cartas que introduces son estas que veis aquí, ¿vale? 2 cartas de jugador y luego una carta para cada una de las banderas. Luego, a medida que avanza la partida, pues a lo mejor te incorporas cartas de enemigo nuevas o lo que sea. Pero esas son las de partida. En partidas a 2 jugadores, lo que tenemos son nuestras 3 cartas de bandera de cada uno de los sectores, una carta de refuerzos, que si recordáis, hace que se revelen 2 cartas en el sector de la muralla que esté mejor defendido. Y luego tendríamos una carta de jugador 1, una carta de jugador 2 y una carta de interrogación que indica que puede ser el jugador 1 o el jugador 2. ¿De qué depende? Pues del jugador que esté más retrasado en el marcador de ronda. Si los 2 jugadores están en la misma ronda, deciden a quién le toca. Entonces esa decisión también es interesante y puede dar lugar a, bueno, a conflictos o que es bueno en un momento dado de la partida. Y para 3 jugadores, lo que he probado y de momento con muy buenos resultados es lo siguiente. Incorporamos las 3 cartas de cada uno de los sectores, la carta de refuerzos, los jugadores tendrían una carta para cada uno de los jugadores y una carta de interrogación que funciona como para 2, juega el jugador que está más retrasado en el marcador de ronda y si no los jugadores eligen, y luego esta, que es un híbrido, es una carta que te hace tirar un dado y dependiendo del resultado actuará como una carta de refuerzos, como una carta naranja, morado o verde. Lo he probado con los jugadores y de momento la verdad es que le da un poco de aleatoriedad, pero también hay que tener en cuenta que son 3 jugadores, entonces las combinaciones que se puedan dar pueden ser más satisfactorias, con lo cual esta carta genera un poquito de caos controlado, hay que saber cuándo aparece, cuándo no aparece, y bueno, pues seguiré probando, seguiré testeando el juego para ver qué tal funciona, pero de momento la verdad es que muy buenos resultados y simplemente cambiando el orden de turno. Pero el cambio que a mí me parece más drástico y que va a dar un toque de frescura a Bandas Doradas es la aparición de cartas de personaje. Cada jugador va a poderse identificar con un personaje, porque además hay que tener en cuenta que Bandas Doradas es una historia sobre mujeres anónimas, con cada una con sus oficios medievales, con su vida, con sus tareas cotidianas, pero les vamos a poner nombre, rostro y nos vamos a identificar con ellas. Y por eso tenemos a Aldonza, tenemos a Beatriz, a ver si consigo sacar a Beatriz, voy a quitar esto. Tenemos a Celia, tenemos a Elvira y tenemos a Inés. ¿Vale? Voy a coger cualquiera de ellas y os comento. Por ejemplo, Aldonza. La carta, ¿qué supone la aparición de los personajes? Los personajes los vamos a colocar aquí, en la zona de jugador. De hecho, en la edición de Tabletop Simulator ya tenéis ahí un poco, lo tenéis todo preparado para poder introducir a los jugadores con sus cartas correspondientes que se colocarían aquí. Entonces, la carta de jugador incluye, por un lado, la imagen, las cartas iniciales. Las cartas amarillas son las cartas que tienen distintas con respecto al resto de jugadores. Va a tener su mazo de cartas iniciales. Y si le damos la vuelta, podemos ver que hay una zona donde vamos a colocar nuestras cartas todavía pendientes por robar, otra zona de descarte, y vamos a tener
dos tipos de habilidades. Una habilidad permanente que la puedo utilizar siempre que quiera. Por ejemplo, Aldonza es una especie de tabernera, con lo cual es muy eficaz cuando tiene que pasar de ronda. No roba tantos marcadores de hambruna como otros personajes. Y luego además tiene una habilidad que no es permanente, que aparece en algún momento del juego, que tiene que ver con la combinación de cartas que tenemos al principio. Las cartas son de diferentes tipos. Y como sabéis, pues tienen aquí, esta por ejemplo son cartas grises de proyectil, cartas azules de estrategia. Aldonza, con las cartas amarillas, si consigue combinar dos al inicio de su turno, podrá activar ese poder adicional que es destruir una carta de hambruna del descarte de cada uno de los jugadores. Esto va a producir más simbiosis entre ellos, más sincronización, más trabajo cooperativo, que es un poco el espíritu del juego. Esto es lo que incluye como cambios que tampoco son nada de otro mundo. O sea, tienes una habilidad, poderes un poquito asimétricos y un poquito más de reglamento a la hora de introducir en la versión final del prototipo. Estoy poniendo cada personaje en distintos escenarios, combinaciones entre ellos para que ninguno esté roto. Seguramente aparezcan varios cambios a medida que vaya avanzando, pero lo de los personajes la verdad es que ha sido yo creo que una buena idea, le da cierta personalidad al juego y yo creo que puede funcionar. ¿Algún otro personaje? Bueno, en principio son 5, no sé si crearé alguno más. Tenemos a Beatriz, que es un poco la experta en armamento, es más eficaz a la hora de atacar. Tenemos a Celia, que es un personaje que sirve de ayuda a otros jugadores. También permite reforzar la muralla y reforzar los puntos de resistencia. Elvira, que es un personaje muy interesante que te permite gestionar cuando tienes tu mazo lleno de cartas de hambruna. Elvira es bastante eficaz con eso. Incluso una de tus cartas de hambruna la puede utilizar como una carta normal en un momento dado. Incluso si combinas varias cartas de hambruna en tu turno, no vas a poder hacer muchas acciones, pero puedes echar un vistazo a la carta de turno y hacer algún cambio, ver si, va a tocar el enemigo, pues lo pongo como última opción y tal. Entonces puede ser interesante. Y luego tenemos a Inés, que es muy hábil en cuanto a la gestión del concejo. En el concejo Inés se mueve, a las mismas maravillas. Entonces, es el personaje que quizás estoy modificando más. Básicamente lo que te permite es comprar cartas gratis en un momento dado, o que los trueques sean más ventajosos, o incluso estoy valorando la posibilidad de introducir que pueda mirar en la zona de concejo, pueda mirar las cartas y ver qué es el próximo que va a salir. Entonces esa es un poco la idea. Tenemos a Aldonza, Inés, Elvira, Celia y Beatriz, que son nuestras bandas doradas y son los personajes que se van a poder elegir los jugadores en cada partida. Y de momento nada más. Como veis, me he entretenido mucho estas semanas. Cualquier cambio, cualquier información que queráis, ya sabéis que lo podéis consultar en el canal de Instagram Bandas Doradas, a la dirección de correo electrónico bandasdoradas@gmail.com, o en el canal de YouTube, que lo tengo un poquito abandonado, pero ahí voy a ir subiendo partidas, iré subiendo trailers e información del juego, ¿vale? Lo dejamos aquí. Gracias por estar ahí. Adiós.